Vamos a pensar hoy, estamos en Marcos, continuamos en Marcos. Hay cosas muy interesantes en el Evangelio de Marcos, enseñanzas muy preciosas. Y hoy vamos a ir al capítulo 9, versículos 41 a 50. Y he puesto como título de nuestra meditación en esta mañana: mi vida como cristiano sí importa, realmente importa. Y quisiera que pudiéramos pensar en ese aspecto, porque muchas veces hay muchas mentiras que solemos creer que el enemigo coloca. Por ejemplo, la idea de que, nadie se importa conmigo. Como cristiano eso es totalmente contradictorio. Puede que mucha gente no se acuerde de ti, pero Dios nunca jamás se olvida de ti. Y es interesante porque estaba pensando en esta mañana, porque cuando uno prepara así la meditación, después parece que la meditación sigue aquí dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y me acordé de Natanael, cuando el Señor le llama, que él es presentado a Jesús, ¿no? Y el Señor le ve, y Natanael tenía muchas dudas, como muchos otros de los discípulos al principio. ¿Va a venir algo bueno de allá de Nazaret? ¿No? ¿Será que realmente este es el Mesías? Tanta gente, tantos charlatanes, tantas cosas podía pasar. Y el Señor dice: si Natanael, cuando tú estabas allá en la higuera, yo te vi. Y eso le sorprendió completamente. Porque Dios todo y está en todo lugar. Y porque tú eres una criatura de Dios, creado por Él, y sí le importa. Siempre, siempre Dios está atento a sus hijos. Pero hoy vamos a ver el otro lado. La importancia también de ser hijo o hija de Dios. Cuán importante es para el mundo poder tener, poder ver, poder escuchar a una hija o a un hijo de Dios. Poder ver, actuar un verdadero y una verdadera hija de Dios. El texto que vamos a leer es un texto un poco extraño, ¿sí? Porque es un poco difícil. Yo siempre vi ese texto muy difícil a la hora de entender. Pero vamos juntos a tratar de buscar y que el Espíritu de Dios nos lleve a comprender aquello que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana a nosotros todos que estamos ahora ante su presencia. Dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Qué texto interesante, qué difícil
también. De partida, tengo que decir que Dios no está diciendo aquí que nos cortemos la mano, ni que nos saquemos un ojo. No está diciendo literalmente eso y lo vamos a ver. Porque si no, yo creo que aquí solo tendríamos mancos, cojos, o no, sin una oreja, no sé qué. Bueno, no es eso lo que Dios está diciendo. Pero Él nos está enseñando una verdad muy importante para la vida cotidiana de cada uno de nosotros, porque sí importa ser cristiano. Aun cuando estamos en un mundo que persigue a los cristianos, aun cuando estamos en un mundo que se ríe de los cristianos, ¿verdad? Creo que se ha comentado por alto y por bajo, pues esta apertura, ¿no?, de Francia con toda la porquería, aunque sea un país con tantas cosas buenas, saca lo que hay en su corazón, ¿vale? Porque el hombre de su tesoro es lo que saca. Y lo que hay es eso, una burla hacia Dios. Qué pena, porque algún día delante de Dios llorarán amargamente el haber rechazado la oportunidad de conocer a Dios, de conocer su amor y de conocer al Señor como nuestro Salvador. El texto parece muy duro al leerlo, pero nos guía y nos revela grandes verdades a la hora de vivir la vida cristiana de forma correcta. Ser cristiano y poder estar reconciliado con Cristo nos da un sentido que no podemos olvidar mientras vivamos aquí en esta tierra. Yo me acuerdo una vez, estaba en los Juegos Olímpicos, mira, me vino ahora este recuerdo, en Barcelona. Yo estaba allí escuchando un mensaje en un encuentro de más de 70 naciones juntos. Estábamos ahí en los Juegos para evangelizar. Y me acuerdo un predicador que me quedó grabado toda la vida, ya hace años de los Juegos, ¿verdad? Allí, y se me quedó grabada la ilustración. Él contaba de que él y su esposa no podían tener hijos. Y entonces comenzaron a orar al Señor y pedir: Señor, danos una oportunidad de poder cuidar, de poder tener un hijo. Y Dios les dio la oportunidad de adoptar a una niña preciosa, esto que fue su hija. Y esta niña, mientras ella ya comenzó a entender y ya iba a la escuela y todo, ¿no?, los niños a veces son muy crueles, ¿no? Y los amigos, los amiguitos comenzaban a reírse de ella diciendo: tú eres adoptada, tú no eres hija de verdad. Y entonces esa niña llegaba, imaginaros cómo llegaba en casa, ¿no? Hundida. Entonces los papás, ya preocupados, decían: Señor, danos una salida. ¿Cómo le podemos decir o demostrar que nosotros la amamos, que nosotros la tenemos como hija, que ella es hija igual que cualquiera que se saliera de nuestras entrañas? Y entonces en su oración Dios les dijo: dile a ella que tú has elegido a ella para ser su hija. Y eso les abrió la mente. Y ellos llamaron a la pequeña y dijeron: hija, hoy te queremos decir una cosa que es una verdad como una casa. Mirad, normalmente los papás tienen sus hijos, pero no pueden elegir. Normalmente no pueden elegir. No pueden elegir cómo va a ser, cómo será el color de pelo, cómo son sus ojos, cómo es su vida. No pueden, porque es una sorpresa y que llega. Pero tú eres doblemente amada, porque estando orando al Señor para tener una hija, Él nos llevó a ti y podemos elegirte a ti. Te queremos a ti como hija. Y mira, esta niña pequeña entendió tan claro eso, que entonces cambió la versión en su colegio. Ella iba por la escuela diciendo: yo soy adoptada, tú no. Yo fui elegida, tú no. Qué importante es que poder entender y no olvidar el sentido de que Dios nos ha elegido como hijos y hijas, y tuvimos el privilegio en su elección general para que todo ser humano fuera salvado, de haber llegado a sus pies. Sí, es importante ser creyente.
Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 17 a 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sí importa, tenemos un ministerio, ¿sí? Somos ministros, ¿no? Nunca me olvido una vez que fui a pedir una visa para Senegal y cuando me pone aquí ministro de culto y el Señor lo miró y entendió que yo era un ministro español. Y yo tuve la visa automática. Y yo decía, wow, Señor, qué bueno, ¿no? Esto. Pero Dios nos dice, somos ministros de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y el apóstol Pablo ahora nos dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hay una importancia tremenda. Hace toda una diferencia donde está una hija o un hijo de Dios que realmente coge a pecho su ministerio y vive una vida buscando la reconciliación de todos los demás seres humanos, como nosotros también lo hemos sido, con Dios. Sí importa. Y ese texto nos va a hablar de esto. Y lo primero que quisiera destacar del texto de Marcos es que nuestro amor por nuestros semejantes es la medida de nuestra grandeza. El Señor nos va a decir que el mundo conocerá por el amor entre nosotros mismos. Nuestro amor por nuestro semejante sí es importante. En un mundo donde nadie dice, bueno, a mí no me importa, a mí que digan lo que quieran, yo hago lo que quiero. Hermanos, yo como pastor en los más de 30 años ahora, ¿no? Esto ya voy envejeciendo porque yo digo, uy, el tiempo va pasando de servir al Señor. Ya he visto tanta gente llorar lágrimas de sangre por no haber realmente sido un testigo fiel ni para su familia, ni para sus hijos, ni para su mujer o su marido, o para sus vecinos o para sus amigos, y después tener consecuencias tan tristes, tan horribles, y no poder culpar a Dios porque ha podido conocerle y no le ha sido fiel en el caminar de esta vida tan difícil, tan dura, pero tan importante que el Señor nos puso como sus hijos para ser luz y sal. Es importante. Nuestro amor es el que va a mostrar nuestra grandeza. Cualquier persona en necesidad tiene derecho a nuestra atención, porque cada ser humano es amado por Dios. Mientras hay tanto revuelo en nuestra tierra, pensad que todo ser humano, el que está cerca y el que está lejos, el que se parece a ti y el que no se parece a ti, el que habla tu lengua y el que no habla tu lengua, pero todo ser humano fue creado por Dios, tiene una dignidad en tanto que creación y es amada por Dios. Dios no hace acepción. Dios no hace diferencias. No somos creyentes porque somos más guapos, no, porque estamos más guay o porque tenemos más diplomas o porque tenemos más pelas, no. No es así. Si Jesús estuviera todavía aquí corporalmente, ayudaría a esa persona de la manera más práctica, y Él nos ha transferido a nosotros el deber de ayudar, de restaurar, de levantar, de amar. Se nos pide que hagamos grandes cosas por los demás. Si no nos habla aquí de cosas no nos habla aquí de cosas que estén más allá de nuestras posibilidades. Se nos dice que ayudemos de forma sencilla y con lo que está
a nuestro alcance. Es interesante eso. Dios nos pide que nosotros realmente podamos poner nuestro corazón y que nosotros podamos amar como Él ama esto a los demás. No importa el momento, no importa la situación. Nunca me acuerdo, yo estaba un día en una fiesta porque había llegado un bebé en África con muchos misioneros y había esta familia, yo no la conocía. Y llegué allí pues porque fuimos invitados y todos los misioneros que estaban ahí alrededor que vinieron traían un regalito para la mamá o para el bebé o cosas así, ya cosas normales. Pero yo en medio de todo aquello no sé ni cómo porque fue algo inconsciente. Yo llegué a la mamá y me senté con ella y le dije, ¿qué tal? Ella dijo, bien. Y no sé por qué, pero creo que Dios a veces guía a uno, ¿no? Yo digo, no, yo no quiero saber cómo está el bebé, porque ya veo que está bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Y ella me habló y simplemente oré con ella. Pasaron muchos años, hermano, muchos años. Cuando yo fui a ese país, no era Senegal ahora, Guinea-Bissau, fui a ministrar y resulta que la familia que recibió a todos los misioneros era esta familia de misioneros. Y cuando estábamos en la mesa sentados para comer, antes de orar, la señora de la casa dijo, no, antes de orar yo quiero decir algo. Y me miró, ya es a ti que quiero decir. Yo digo, ay, Dios mío, ¿qué he hecho yo ahora? No, pensé conmigo, yo acabo de llegar, solo puse mi maleta ahí. Ella dijo, Adoniram, yo quiero te dar tantas gracias, porque hace muchos años yo había tenido mi bebé. Yo estaba en depresión postparto, muy triste, no sabía ni por qué. Y tú me preguntaste, ¿y tú? Y yo que me sentía una basura en aquel momento, sentí hija de Dios y oraste conmigo. Yo me quedé hasta avergonzada porque no me gustan estas cosas. Pero aquello me enseñó tanto en la vida. La importancia de ser un creyente que ama. A veces no es el dinero que va a solucionar la vida de nadie, pero presentársele a Jesús, sí. A los ojos de Jesús, quien quiera que reciba a un niño, le recibe a él. Dar un vaso de agua a alguien en necesidad es lo mismo que dar, según la palabra aquí, una ofrenda a Dios. Jesús advierte sobre las graves consecuencias de poner en peligro el alma inmortal de otra persona. Ayudar es ganar incluso una recompensa eterna. El ser la causa de que tropiece un hermano débil es ganarse un castigo eterno. Eso me hizo pensar y me hizo preguntar a mí mismo, ¿qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona somos? ¿De aquellos que bendice o de aquellos que hacen que otros tropiecen? Y es importante mirar esto en nuestra vida. Por contraste, causar daño a otros o no interesarnos en los demás es pecado. A veces hablamos tanto de pecado, pero ignorar es pecado. Es posible que descuidados y egoístas logren un grado de grandeza a los ojos del mundo. Pero la grandeza permanente solo se mide por las normas de Dios. Y aquí cambia completamente la visión. Lo que es grande en este mundo no siempre es grande para Dios. Lo que impresiona en este mundo casi nunca, para no ser dogmático, esto impresiona a Dios. Es muy diferente la manera como Dios ve y la manera como este mundo ve las cosas y también a las personas. En aquella época había dos clases de molinos, porque el Señor nos va a hablar aquí de molino, ¿no? Meter aquí una cuerda, atarse a un molino y tirarse en el mar. Eso es grave, ¿no? Uy, Señor. Pero es una verdad como una casa, hermanos. Había dos clases de molinos en Palestina. Estaba el molino a mano, que normalmente se usaba en las mujeres en casa, ¿sí? Ese que a veces solemos ver, aquí también había. Y estaba el otro molino, el molino de piedra, que era tan grande que requería un asno para dar vueltas y moler el trigo
o cualquier grano que se colocaba allí. La piedra de molino que se menciona aquí es literalmente una piedra de molino de asno. El que le tiraran a uno en el mar con una piedra así al cuello era no tener la mínima esperanza de salir vivo. ¿Cierto? O sea, no puedes ni con la piedra y te tiran ahí con el cuello atado a esta piedra y no había manera. Pecar es terrible, pero inducir a otro a pecar es infinitamente peor. ¿Qué usamos como medida de grandeza? ¿Realización personal o servicio desinteresado? Esta advertencia contra causar daño a los pequeñitos en la fe se aplica tanto a lo que hacemos personalmente como maestros y ejemplos como a lo que permitimos en nuestro compañerismo cristiano. Está hablando de nuestra vida. ¿Y qué es lo que influenciamos a la hora que caminamos? Porque si somos creyentes, debería brotar ríos de agua viva y no hiel amargo, ¿verdad? Lamentos terribles, de tristeza, de desespero o cualquier otro tipo de aspecto. Este pasaje establece gráficamente a la manera característica del oriental o de Oriente de enfatizar la verdad fundamental. Y aquí la verdad fundamental que hay es una meta en la vida por la que hay que sacrificar cualquier cosa. No hay ninguna meta en esta vida que no tenga que sacrificar cosas, ¿verdad? Si yo quiero ser un buen médico, yo necesito estudiar. Y si quiero estudiar, pues no tengo todo el tiempo para jugar que me gustaría. Y si no tengo todo el tiempo para jugar, tengo que concentrarme, pues tengo que ir y profundizar para que pueda ser un médico responsable y no, pues, un carnicero, ¿verdad? Lleva tiempo. Si yo quiero hacer cualquier cosa, es importante la meta que yo tenga. Y todo creyente tiene meta. No hay creyente sin meta. Si está sin meta, está perdido. Está ahí, no sabe dónde va. Y el Señor va a tener que tirarle la oreja, porque ser creyente en sí mismo ya es una meta. Ya es una meta en esta tierra, una responsabilidad. Mirad, en ese mundo mucha gente no quiere compromiso. ¿Sí? Esto cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y nosotros podemos ver eso en muchas facetas de nuestra sociedad. Pero no hay vida si no hay compromiso. No hay construcción si no hay compromiso. No hay familia si no hay compromiso, ¿no? Yo siempre digo aquí que yo nunca entendía por qué a mi madre le gustaban los pies de la gallina, ¿no? Aunque para muchos es un... Pero yo decía, mamá, ¿cómo te gusta eso? Pero después yo descubrí, porque éramos 5, 6 en casa, 7 con mi padre. Y ella dejaba la mejor parte para nosotros y comía la parte menos querida de todos. Y eso siempre me tocó, porque cuando queremos algo, lo que sea, cuando tenemos una meta, o te pones a hacerla o nunca llegarás a esta meta y serás mediocre toda tu vida. Nuestros pensamientos y acciones deben ser motivados por el amor. Eso es muy importante. Nuestra medida está a la medida del amor que tenemos. Segundo, el pecado no es una broma, hermanos. No es una broma. No llevemos, de verdad os pido, suplico de verdad, no lleves el pecado como una broma, porque te va a pasar una factura tan alta, tan grande, tan profunda, que vas a llorar y lamentar. Y a veces es irreversible. A veces es irreversible. Jesús usó un lenguaje bastante fuerte para ilustrar la importancia de quitar el pecado de nuestras vidas, de sacar todo aquello que nos impide en nuestra meta. La disciplina
que duele es necesaria en la vida de los verdaderos seguidores. Tendremos que tener claro que y decíamos hoy eso en la escuela dominical, que fue preciosa entre todos, ¿no? Lo que compartimos. Os animo a estudiar la Biblia, a venir a la escuela dominical, de verdad. Perdéis tiempo los que no venís, porque aprendemos cosas tan preciosas. Y pensando en ello, la escuela del Señor es muy diferente. Vosotros imaginasteis, por ejemplo, a un José siendo llevado a Egipto, mirando a sus hermanos. No sé si gritaba o no gritaba, porque no estábamos ahí para verlo, pero sin entender a dónde voy, ¿por qué me vendéis? Quizá cualquiera en una situación como esta pensaría, no hay Dios aquí. ¿Sí o no? Por mucho menos hay gente que piensa que no hay Dios. Pero él continuó fiel a Dios. Y él tenía una meta en su vida. No sabía dónde llegaría. Tenía un sueño que pensaban que estaba loco, ¿no? Quizás hasta él en algún momento pensaba, pero ¿qué quiere decir ese sueño? Pero Dios cumplió, porque todo creyente en esta tierra, si eres creyente, tienes que tener la meta que Dios tiene para ti, para tu vida. Ceder a una relación, a un trabajo, a un hábito contrario a la voluntad de Dios puede llegar a ser tan doloroso como cortar la mano. Y es aquí lo que Él quiere decir. A veces dejar de hacer algo que sabemos que no nos ayuda, ni nos santifica, ni nos acerca más a Dios, sino que nos aleja de Dios, puede doler. Claro que sí, puede doler. Y duele de verdad. Pero nosotros necesitamos a veces renunciar y cortar este ojo espiritual, este brazo espiritual, este pie espiritual que nos lleva a tan lejos de la presencia de nuestro Dios, a ser tan diferente de como Dios espera. Nuestra meta máxima, sin embargo, vale todo sacrificio. Cristo es más importante que cualquier pérdida, ¿sí o no? La Biblia dice que el amor al Señor el amor del Señor nos constriñe, ¿no? ¿No es así? Nos deja sin saber, porque yo nunca podré entender cómo Dios me dio esta gracia de ser su hijo. No lo podré entender, porque yo mismo no me elegiría a mí mismo, pero Él lo hizo por amor. Qué interesante. Nada debe interponerse en el camino de la fe. Debemos ser despiadados en remover el pecado de nuestras vidas para evitar sufrir por la eternidad o por toda la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque aquí cambia un prisma muy interesante. El creyente tiene que decidir pensando en la eternidad. Porque sabemos que hay eternidad. ¿Hay eternidad o no la hay? Amén, yo también creo. Entonces, los tesoros se juntan ¿en dónde? No vas a quedar aquí eternamente. Aquí. Y después de los 50 ya estamos bajando. ¿No? ¿No es así? Entonces, ¿qué es? Cuando llegues a la presencia del Señor, ¿no? Cada uno con sus frutos. Yo os elegí para que deis mucho fruto, dice el Señor. Y que vuestro fruto permanezca. O sea, que va a ser eterno. ¿Dónde está? Hagamos nuestras decisiones, hermanos, desde la perspectiva de la eternidad. En este pasaje se hacen repetidas referencias al Gehenna. Esta palabra se traduce generalmente por infierno, refiriéndose al valle de Hinnom, que era un torrente en las afueras de Jerusalén. Había tenido un pasado horrible este lugar. Fue en el valle en el que Acaz en la antigüedad había instituido el culto del fuego y de los sacrificios de niños en el fuego. Dice 2 de Crónicas 28:3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom
e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas. ¿Os acordáis cuántas veces el Señor les recomendó, por favor, por dónde pasar, no compartir con ellos nada, no, ni siquiera, porque ellos están tan lejos de la voluntad de Dios, ellos están tan llevados hacia el mal? No haga, pues Acaz hizo justo lo contrario. Y edificó a las afueras de Jerusalén un altar a un Dios vengativo, a un Dios que demandaba sacrificios de niños y era abominación ante nuestro Dios. En el Padre Nuestro, tan conocido por todos, ¿no? Y tan repetido por la llamada cristiandad, dice: el reino del cielo es una sociedad en la tierra en la que la voluntad de Dios se hace tan perfectamente como en el cielo. El reino del Señor aquí es un lugar donde se debe hacer la voluntad de Dios. Y no se trata de mi voluntad, ni de la tuya, ni de nadie. Y a veces nos peleamos por las voluntades. Mira qué torpes somos, porque lo importante no es mi voluntad, es la suya. Es la suya. De ahí podemos pasar a decir sencillamente que el hacer perfectamente la voluntad de Dios es ser ciudadanos del reino de los cielos. Eso es muy importante en nuestra vida. Ciudadanos del reino de los cielos son aquellos donde el Señor en su vida es rey. Donde quien manda aquí no soy yo, es Él. Vale la pena cualquier sacrificio y cualquier disciplina y cualquier autonegación al hacer la voluntad de Dios. Solamente haciendo la perfecta voluntad de Dios es cuando uno experimenta la vida verdadera y la paz definitiva que satisface plenamente. Es interesante ese aspecto. Ay, pastor, no tengo paz. Pues claro, no estás en la voluntad de Dios. ¿Qué paz vas a tener? ¿Sí o no? No hay nada mejor que la voluntad de Dios, hermanos. Dios siempre piensa, más es que Dios es tan maravilloso, que su voluntad sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y uno dice: ay, Señor, qué torpe he sido, ¿no? ¿Por qué no quería venir? Y tú me trajiste aquí y me bendijiste de una manera tan preciosa. Quiere decir que puede que sea necesario cortar algún hábito, hermanos, abandonar algún placer, renunciar a alguna amistad, cortar y excluir alguna cosa que nos ha llegado a ser muy querida, a fin de ser totalmente obedientes a la voluntad de Dios. Ah, no, pero es que, Señor, esto aquí es un pecadito tan pequeñito, nadie lo ve. A veces es que me da tanta alegría. Vas por ahí y después tú mismo llorarás profundamente, si no eternamente. Si hay algo en nuestra vida que está interponiéndose entre nosotros y la perfecta obediencia a la voluntad de Dios, aunque haya llegado a ser parte de nuestra vida por hábito o costumbre, debe ser desarraigada. Tercero, las consecuencias del pecado son duras. No son fáciles. Para los judíos, gusanos y el fuego representaban los dolores internos y externos. ¿Cierto? Es interesante ese aspecto. Cuando ellos ponen aquí, hablan de los gusanos y del fuego, está hablando de lo que no se ve, ¿cierto? Y que nos hace doler, y está hablando de lo que de afuera nos hace doler desde el externo. ¿Qué sería peor? Pues yo creo que las dos cosas son horribles. Jesús usa la sal para ilustrar tres cualidades que deben hallarse en la vida de nosotros, su pueblo. Tú tienes que tener, yo tengo que tener, nosotros tenemos que tener estas cualidades que el Señor nos enseña en ese texto. Primero, deberíamos recordar siempre, siempre, siempre la fidelidad de Dios. La sal se usaba en los sacrificios para recordar el pacto de Dios con su pueblo. El primer aspecto del significado de la sal era este. Que esto, como la sal se conserva, Dios conserva siempre su fidelidad.
Dios está siempre a tu lado. Dios nunca es injusto, aun cuando no comprendas. Dios nunca hace y desea tu mal, jamás. Un Dios que ha hecho todo para una salvación, ¿cómo va a desear el infierno? El infierno no le queda más remedio que soportarlo por la cabezonería del ser humano. Pero no fue creado para el ser humano. La Biblia mismo lo dice. Cada uno debe ser salado con fuego, es lo que él quiere decir. Deberíamos recordar siempre la fidelidad de Dios. La sal se usaba en los sacrificios para recordar ese pacto. Cada uno, estoy repitiendo, debe ser salado con fuego. Debe ser sellado. A veces cuando hacemos la carne sellamos, ¿no? Antes de. Pues cada uno de nosotros debiéramos ser sellados con la sal del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué querría decir Jesús con este dicho? Antes de que una vida cristiana llegue a ser aceptable a Dios, debe ser tratada con fuego, de la misma manera que se sazona cualquier sacrificio con sal. Lo que él está diciendo es que nuestra fe tiene que ser refinada con el fuego, como si fuera el oro, para que salga oro de verdad, oro espiritual. El fuego es la sal que hace la vida aceptable a Dios. Nuestra autoridad, hermanos, va a la par con nuestra obediencia y ejecución de las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y eso es muy importante. Nosotros necesitamos aprender a hacer las cosas como Dios quiere, cuando Dios quiere, de la forma que Dios quiere. Porque por mucho que gritemos, por mucho que no se puede, ¿verdad? ¿Qué errores ha cometido la historia cristiana de querer forzar a la gente a ser cristiano? No se puede forzar uno a ser cristiano. Además es que Dios no cogió a nadie por los pelos, ¿no? Por lo menos los que tienen pelo. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Dios no lo va a la fuerza, pero Él va a revelar su voluntad para que tú entiendas y decidas seguirle esto y hacer su voluntad. Y la autoridad nuestra va a la medida que yo vivo esta voluntad de Dios en mí, porque si yo no la vivo, por mucho que venga aquí y aparente ser un santurrón, no valgo cero a la izquierda, nada. Palabras vacías, hipocresía, que el mundo ya está tan lleno y tan podrido de esto. Tenemos que ser auténticos, por eso es importante. Tú eres importante como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios. No es solo para que Dios te mime en los brazos. Venga, vamos a dormir. Estoy así porque esa semana lo hice todos los días con mis nietas. No es solo para eso, que es bueno, que sé que les encanta. Pero es para algo más. Es para algo más que Dios le espera. Segundo, la sal se relaciona con la purificación. La vida que es aceptable a Dios es la que ha sido limpiada y purificada mediante la sangre del Cordero, por medio de la disciplina, de la obediencia y de la aceptación de la dirección de Dios. Hermanos, si no oras, no vas a saber la voluntad de Dios. Si no tienes comunión con Él, no va a ser el pastor que te va a decir lo que Dios tiene que decírtelo a ti. Dios puede usar medios, puede usar hasta las piedras, ¿sí o no? Pero Dios quiere una comunión contigo, para eso te llamó, ¿no? Y te dijo, eres mi hijo. Mirad Dios Padre hablando de su Hijo Jesús, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo alegría, gozo, a Él oíd, sed como Él, sed como Él. Es lo que Él espera de mí, de ti, que nosotros tengamos una comunión con Dios tan profunda que seamos capaces de imitarle y entenderle a la medida de lo posible en esta humanidad en que estamos. Y tercero, debemos ser eficaces en sazonar el mundo en que vivimos, así como la sal lo es en dar sabor a la comida. Normalmente una comida sin sal es, ¿no? Para nosotros estamos acostumbrados, por lo menos en nuestra cultura, es horrible, ¿cierto? Y a veces tenemos que hacerlo porque la hipertensión está por ahí, ¿no? Pero no es tan agradable en principio. Nosotros debiéramos dar sabor
a la vida. Y ahora estamos hablando espiritualmente, ¿no es? No es que vamos a bailar y que el sabor está en el baile y que yo grite. No, no, por favor, deja eso aparte. Seamos maduros y no niños. Pero aquel que tiene al Señor tiene el mayor tesoro de esta tierra. ¿Tiene o no tiene? Tiene, hermanos. Yo no puedo, mira, ahora ya no lo hago, pero a muchos años atrás yo buscaba siempre la manera de decir, de disculparme delante de Dios o de decir a Dios, tú te has fallado por aquí, Señor. Aquí no ibas muy bien, Señor. Pero el Señor me ha enseñado que Él siempre es perfecto y yo soy el torpe y yo soy el que necesito afinar mi vida a su voluntad y ser lo que Él espera. El Señor dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Debemos neutralizar la moral decadente de la sociedad. Debemos. Es aquí nuestra razón de ser. Así como la sal preserva los alimentos de la descomposición. Si perdemos el deseo de dar sabor a la tierra con el amor y el mensaje de Dios, nos volvemos invisibles para Dios. Termino y quisiera concluir recordándome de un texto, Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya llovió de esto, pero fue tan impactante para aquella ciudad que llamaron a nuestro pueblo de cristiano. Los discípulos de Cristo necesitan ser en el mundo lo que Cristo, Él, ha sido cuando aquí estuvo. Nosotros somos la luz, la sal. Nosotros debemos ser la bendición, la visión o la dirección para que otro conozca a Dios en este mundo. Si los seguidores de Jesús pierden su apego al verdadero discipulado a causa de ambiciones egoístas, dejan de ser útiles como cristianos. Hermano, ser cristiano no es solamente llenarnos la panza y vamos ricos, ¿no? O los bolsillos o lo que sea, ¿no? De salud, de dinero o de fama. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Jesús no vino aquí para eso. Vino para salvar vidas. Y máximo nosotros, que fuimos rescatados, debiéramos conocer el valor de ser rescatados para poder ser instrumento en manos de otro. Ahí está la riqueza. En lugar de perseguir una posición privilegiada, debemos dejar que la sal del Evangelio nos preserve de la ambición egoísta, de forma que haya paz los unos con los otros y haya salvación. Es interesante que ese texto dice eso. Por eso quiero terminar con un versículo que me parece así una de las máximas en la palabra de Dios. Por tanto, tener cuidado como andáis. Cuidad de cómo andéis. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Entended cuál es la voluntad del Señor. Semana pasada yo estaba yendo al súper cerca de mi casa, hay que bajar una escalerita y había una señora allí que venía con las compras y de repente tiró todas aquellas compras allí, se sentó en la escalera y comenzó a llorar y yo no sabía qué hacer. Y me arrepiento de no haber sido más, porque a veces yo soy un poco tímido, cortado para estas cosas, ¿no? Y solo oí cuando ella cogió el teléfono y digo, hija, hablé con el oncólogo y me ha dicho. Y de verdad yo oro por ella y pido a Dios una segunda oportunidad, porque yo decía, wow, no sé si tiene al Señor, pero si lo tiene, sabe a dónde va. Si no tiene, está en un desespero, como el cuadro, la escena allí me mostraba. Sois luz, sois sal. No lo digo yo, lo dice el Señor. Somos luz, somos sal.
seamos luz, seamos sal para su honra, para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, bendícenos. Bendice nuestras vidas como individuos delante de ti, hijos y hijas, pero también como pueblo. Señor, no nos permita que nuestra luz se apague. No permita, Señor. Ayúdanos a poder avivar el fuego, avivar la sal de tu espíritu, avivar, Señor, nuestra comunión contigo para ser en este tiempo que nos toca vivir de bendición. Señor, lejos de nosotros, ser piedra de tropiezo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que seamos el felpudo de quien sea para llegar a ti, Señor. Pero jamás, jamás una piedra de tropiezo. En nombre de Jesús te pido. Amén.